Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo en varias variables en vivo. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio sobre introducción al análisis vectorial. Vamos a estudiar lo que es integrales curvilíneas o integrales de línea. Vamos a ver lo que es la parametrización de curvas y su diferencial, el diferencial de una curva, el diferencial de línea. Vamos a ver lo que es la integral de línea de campos escalares, vectoriales y campos conservativos. En la descripción del video podrás encontrar el minuto a minuto por si deseas ir directamente a algunos de los subtemas de este video. Como título, muchachos, entonces, decimos ahí integrales curvilíneas. Vamos a ver lo que son las integrales curvilíneas o integrales de línea, como les llaman algunos autores. En clases anteriores, recordemos que veníamos estudiando lo que era el concepto de campos vectoriales, ¿sí? Habíamos visto las diferentes operaciones. Ahora vamos a ver cómo integrar esos campos vectoriales a través de lo que se llaman, empezando por lo que son las integrales curvilíneas, como título ahí, integrales curvilíneas o integrales de línea, curvilíneas. Algunos autores las llaman integrales curvilíneas, otros integrales de línea. Integrales de línea. Veamos en qué consiste. Veamos primero lo que es la definición de una integral de línea. Son aquellas integrales, tomen nota ahí muchachos, son aquellas integrales cuya región de integración es una curva, como dicen aquí, curvilínea, es una curva o una línea, una curva o una línea. ¿Sí? Bueno, para que tengan la idea de cómo se resuelve o en qué consiste esta integral, recordemos primero, por ejemplo, cuando definíamos una integral normal. Por ejemplo, las integrales anteriores de nuestros cursos anteriores. Por ejemplo, la integral desde A hasta B de f de x, una integral definida, una integral simple. En este caso, el concepto gráfico consistía en realizar una partición, ¿cierto? Una partición sobre un intervalo A, B cerrado. Hagamos así como un recorderis, recordando, coloquen ahí muchachos en la teoría, recordando aquellos tiempos. Nosotros lo que hacíamos era particionar esto, un intervalo A, B, hacemos una partición y obteníamos un delta de x que se transformaba en un diferencial de x y lo multiplicábamos por una función, en este caso una función escalar, una función simple, y nos generaba, por ejemplo, el área de una curva, bueno, dependiendo de la integral, en este caso. Pero el caso es que es el producto de una función por un diferencial, producto de una función por un diferencial, y la partición se hacía sobre un intervalo de esta manera. Luego nosotros pasamos, por ejemplo, a integrales dobles. En integrales dobles, ¿qué sucedía? En la integral doble también teníamos una región R, una función f de x, y, una función escalar también, y lo multiplicábamos por un diferencial de área, en donde la partición se hacía sobre una región R, ¿cierto? Una región R, nosotros hacíamos la partición sobre una región R y la multiplicábamos, ¿sí? Por una función, z igual a f de x, y. Observen que siempre es el producto de una función por un diferencial, en este caso un diferencial de área que era con de x de y. Y luego pasamos a las integrales triples sobre una región Q, si recuerdan, en clases anteriores, de una función también, sino que ya era f de x de z por un diferencial de volumen. En este caso la partición se hacía era sobre un sólido, recordando aquellos tiempos. Un sólido, aquí hacíamos la partición y aquí obteníamos nuestro diferencial. El caso es que aquí era el diferencial de área, el diferencial de volumen y aquí un diferencial de x, ¿cierto? Por ejemplo, el caso es que cada una consistía en el producto de una función por una partición. Entonces, y la región de integración, aquí era un intervalo, en el primer caso, en el segundo caso la región de integración era un área, y en el tercer caso la región de integración era un volumen. Ahora, entonces ya ahora es el concepto más general para integrales curvilíneas, son aquellas en donde la región de integración ya no es un intervalo, ni un área, ni un volumen, sino una curva. La región de integración va a ser una curva, ya sea en el plano, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, el plano XY, ya sea una curva en el plano
o una curva en el espacio. Si nosotros tenemos por acá nuestro eje X, nuestro eje Z hacia arriba y nuestro eje Y hacia adentro, así como en forma general, y nuestro eje Y hacia adentro, nuestro eje Y hacia adentro, una curva ya sea en el espacio, por ejemplo, de esta manera, ya sea sobre el plano XY, una curva. Y la partición, esta particioncita que vamos a hacer, ya no se va a hacer sobre este intervalo, ni sobre esta área, ni sobre este volumen, sino sobre esta curva que tenemos acá. Una curva C, ¿sí? Esa es nuestra región de integración, una curva C. Y la partición la vamos a hacer a lo largo de esa curva o en el espacio, a lo largo de esta curvita que tenemos acá. Una curva que vamos a llamar C, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Más o menos esa es la idea general de lo que es una integral curvilínea. Igual hay que efectuar un producto de una función, que aquí es donde se vienen diferentes tipos de integrales, ya sea una función escalar o vamos a ver que también se puede con funciones vectoriales, el producto de una función por una partición, ¿cierto? En cada uno de los casos. Entonces, el caso es que la región de integración es una curvita o una línea en el plano del espacio. Concepto matemático para tener en cuenta. Bueno, pero para eso tenemos que definir también, así como definimos aquí un diferencial de X, un diferencial de área, un diferencial de volumen, tenemos que definir un diferencial de línea. Y para eso vamos a ver el concepto de, para mirar cómo tratar este tipo de integrales, vamos a ver el concepto de la parametrización de una curva. Cómo tener en general la ecuación de una curva a través de sus formas paramétricas. Entonces copiamos ahí como un título o un subtítulo, parametrización de curvas. Antes de entrar ya propiamente el tema de integral de línea, que ese es nuestro tema para hoy, y sus diferentes tipos de integrales, o integral curvilínea, como lo llaman algunos autores, vamos a ver el concepto de parametrización. Parametrización de curvas, parametrización. Vamos a parametrizar una curva para generarla, ¿sí? Parametrización de curvas. O curvas paramétricas también, o curvas paramétricas. La forma general de parametrizar o de obtener una curva es de la siguiente manera, paramétricas, paramétricas, así. Entonces veamos la forma general. Dependiendo de la expresión, si es en 2D o es en 3D, vamos a expresarla como una función vectorial, de la siguiente manera. Una función, digamos, R en términos de un parámetro, de un solo parámetro, para que tengan en cuenta. R de t, por ejemplo, igual a, vamos a expresarlo de esta manera, de la forma x de ti más y de t en j, que si lo miramos en forma de componentes, esto es lo mismo que x de t, y de t, ¿sí? O simplemente son puntos x, y, ¿sí? Esto nos va generando diferentes puntos x, y a medida que yo voy variando t, donde t es el parámetro que voy a ir variando para ir generando diferentes puntos de la curva. Sí, ya vamos a verlo con los ejemplos. Bueno, esto sería en 2D. Esto sí es en 2D. En 3 dimensiones es muy similar, simplemente le agregamos la tercera componente. Entonces, R de t es igual, si vamos a trabajar con 3 dimensiones, sería x de t en y más y de t en j más z de t en k. ¿Sí? Así la podemos definir en términos de i, j y k, o como componentes sería x de t, y de t, z de t. Así. O simplemente x, y, z, puntos en 3 dimensiones. Entonces la idea es, para cada valor de t, para diferentes valores de t, voy a ir generando puntos. ¿Y puntos de quién? De la curva, de una curva en el espacio. Entonces esto me permite generar curvas, ya sea en el plano o en el espacio, esta parametrización, una curvita. Entonces dependiendo del tipo de curva hay que definir esa parametrización. Lo otro que tenemos que aclarar, ya para aplicarlo a nuestras integrales de línea o integrales curvilíneas, es calcular este diferencial. ¿Se acuerdan? La partición
Para definir la partición de la integral de línea, vamos a definir un diferencial de línea. Entonces, copiamos ahí como un subtítulo. Diferencial de la curva o diferencial de línea. Un diferencial. Diferencial tiene que ver con derivadas, ¿cierto? Diferencial de una curva o diferencial de línea. De una curva o diferencial de línea, así también se denomina. Vamos a definir este diferencial de línea o diferencial de la curva. Cuando ya tenemos la parametrización, vamos a calcular la derivada de esta función con respecto al parámetro. En este caso, cada una de estas, miren que esto es una funcioncita de t, otra funcioncita de t, así, ¿cierto? Entonces, la derivada sería, vamos a derivar esto, definámoslo como R', R' de t, porque depende de un solo parámetro. R' de t es la derivada de r con respecto a t, así. Que si yo paso este de t que está dividiendo, vamos a pasar acá a multiplicarlo para definir nuestro diferencial. El diferencial de r es igual a r' de t, que es este vector, ¿cierto? Porque nos va a quedar en términos de ij o ij y k, por dt. El dt que está dividiendo lo pasé a multiplicar. Esta expresión que tenemos acá, eso es lo que me define mi diferencial de línea. Me define el diferencial de línea para que tengan en cuenta, muchachos. El diferencial de línea, entonces lo definimos como dl, tomen como fórmula dl igual r' de t por dt. Así, llamémoslo dl, diferencial de línea, ¿cierto? Diferencial de la curva. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular un diferencial, el diferencial de una curva, que lo vamos a utilizar ya para nuestros ejercicios. Dependiendo del tipo de integral, podemos utilizar el diferencial de línea tal como está acá, o la norma del diferencial para el caso de funciones escalares, ya vamos a verlo. Entonces, en algunos casos, el diferencial de línea, así como magnitud, sería la norma de este diferencial, de este vector diferencial de línea, que sería entonces, esta sería la otra expresión, en los ejercicios, dependiendo del ejercicio, vamos a tener que calcular la norma de este diferencial, la norma de este diferencial, sí, de este diferencial que tenemos acá, de la norma de R' de t, la norma por dt, ¿sí? De esta manera. Recordemos cómo se calcula una norma. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, ¿cómo se calcula una norma? Recordemos cuando tenemos un vector. Recuerden que es con la raíz cuadrada, recordando por allá en álgebra lineal, vectores, la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, la suma de las componentes al cuadrado. Bueno, ya vamos a verlo ahorita en el caso particular para la definición de integrales de línea. ¿Sí? Dependiendo del tipo de integral, puede ser que trabajemos con esta expresión o con esta otra. Bueno, pero vamos a ver la interpretación gráfica por ahora de una curva paramétrica. Veámoslo con un ejemplo particular para ver las características. Una característica que se me olvidaba, por ejemplo, así como para empezar, este diferencial de línea es un vector nuevo. Miren que es un vector nuevo y es un vector tangente a la curva. Tangente a la curva. Bueno, vamos a verlo con ejemplos particulares. Entonces ahí veamos nos dan esta parametrización antes de entrar ya al campo de las integrales de línea. Veamos la parte de la parametrización para que quede muy claro cómo es el comportamiento de una curva paramétrica. Entonces, veámoslo con este ejemplo. Por ejemplo, sea, nos dicen ahí, sea R igual, observen, con esta notación, por ejemplo, 2t más 1, t al cuadrado menos 1. Así. R igual 2t más 1, t al cuadrado menos 1. Nos dan esta parametrización. O también la pueden dar en forma vectorial como 2t más 1 y más t al cuadrado menos 1j. El caso es que depende de un solo parámetro, el parámetro t. ¿Sí? Nos piden generar la curva y calcular su diferencial, calcular el diferencial de línea o el diferencial de la curva, de esta curva que tenemos acá. Vamos a tratar de describir esta curva gráficamente. Miremos que es sobre el plano XY.
Si queremos hacerlo manualmente, simplemente es ir reemplazando t por diferentes valores. Por ejemplo, hagamos una tablita aquí para t igual a 0, por ejemplo, por decir algo. Valores, mientras no especifiquen nada, valores, cualquier valor real de t. T igual a 0, por ejemplo, miremos que esto nos genera, si lo reemplazamos acá, nos va a generar el punto, nos va a generar un punto. Miremos qué punto sería, 2 por 0, 0 más 1, 1, coma de 0 menos 1, 1, menos 1. Ese es nuestro punto para t igual a 0. Y si reemplazamos, por ejemplo, para t igual a 1, para t igual a 1, a ver qué sucede. Cambiemos aquí la t por 1. Esto quedaría 2 más 1, 3, coma 1 al cuadrado 1 menos 1, 0. 3,0 sería otro punto de esta curvita. Esto es una curva que se va a generar en el espacio, en el plano XY. Para t igual a 2, por ejemplo, tomemos algunos puntos así aleatoriamente. Por ejemplo, aquí para t igual a 2, 2 por 2, 4 y una 5, ¿qué punto sería aquí? Ayúdenme, muchachos, a ver. 4, 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3, 5,3, ¿cierto? Y así sucesivamente, puede ser valores positivos, negativos. Se va a obtener una secuencia de puntos, ¿cierto? Que esto me va generando una curva. Ya vamos a verlo con el GeoGebra para que lo pongamos en práctica. Esto también se aplica para funciones, para curvas tridimensionales también. Esto es en 2D, pero se aplica lo mismo para funciones en 3D, para que tengan en cuenta. Antes de pasar al GeoGebra, mirar cómo es el comportamiento de esta curva, aquí pues es simplemente graficarlo sobre el plano XY y representar, hacer la representación. Entonces, vamos a calcular el diferencial. Nuestro diferencial de línea, habíamos dicho, este diferencial de línea es igual a, miren la fórmula que vimos ahorita, R' de t, ¿cierto? Esto es nuestro vector R' de t por dt, así. Entonces vamos a calcularlo para este caso. En forma vectorial, utilicemos esta, por ejemplo, R' de t, entonces la derivada de 2t más 1. Entonces, ¿cuánto nos da la derivada? Bueno, aquí tenemos que recordar fórmulas de derivación para calcular nuestro diferencial de línea o diferencial de la curva. Derivadas, entonces la derivada de 2t más 1, recordando fórmulas de derivación. La derivada de 2t, pues es 2. Coloquemos la siguiente paréntesis. 2, y la derivada de 1, pues es 0. 2 por una, o sea que queda 2 más 0, 2. Simplemente 2 en i, así. Más, ahora, la derivada de t cuadrado menos 1. La derivada de t cuadrado es 2t. 2t, y la derivada de menos 1 pues es 0, o sea que queda 2tj por dt. Este es mi diferencial. Gráficamente, este diferencial de línea es un vector tangente a esta curva. Bueno, vamos a verlo directamente en el GeoGebra. Vamos a aprender. Entonces, vamos a abrir el geogebra.org. Los que están viendo este video, abran por aparte en una ventanita su geogebra.org, iniciar calculadora. Yo voy a compartirlo por aquí, en una ventana, pero ustedes van a ir interactuando, muchachos. Van a ir interactuando entre mi GeoGebra y el GeoGebra que ustedes van a abrir. Listo, los que están viendo este video también. De esta manera. Bueno, entonces aquí ya deben de estar viendo mi GeoGebra. Vayan interactuando. La forma sencilla para representar gráficamente una curva en GeoGebra, en este caso inicialmente en 2D, es simplemente escribiéndola así tal como está. 2t más 1, t al cuadrado menos 1. Entonces lo escribimos tal cual, entre paréntesis, 2t más 1, t al cuadrado menos 1. Y le damos Enter. Damos Enter. De esta manera esperamos y observen qué bonito. Miren que nos da una curva parabólica, en donde para cada valor
Hay diferentes valores de t. Veamos, por ejemplo, por aquí comprobemos nuestros puntos. Un punto era 1, menos 1. 1, menos 1. Por aquí se le tiene, por aquí. 1, menos 1. Es este punto que tenemos acá. Otro punto que nos dio fue 3,0. Se le tiene por aquí. 3,0. Por aquí anda. 3,0. Y así sucesivamente. Y otro punto nos dio 5,3. Por aquí lo tenemos, 5,3, este que tenemos acá. ¿Sí? De esta manera, esta es una de las formas. Esta es una de las formas de representar, entonces, la ecuación en forma paramétrica. La curva, esta curva en forma paramétrica. Simplemente escribirlo entre paréntesis. Bueno, esta para cuando no nos especifica nada acerca de los valores de t. Pero resulta que en algunos ejercicios ustedes van a necesitar que la curva está delimitada por determinados valores de t. Entonces, ¿cómo se hace para representarla? Entonces, bueno, borremos esta curva anterior, hagan ustedes también esto, los que están viendo este video también en su geogebra.org, GeoGebra Calculator, iniciar calcular. Entonces, otra forma de expresar o de representar una curva paramétrica es con la extrusión curva, así, con C mayúscula, curva miren que aquí abajo explican la notación, curva de abro paréntesis, y vamos escribiendo también lo mismo, las componentes, 2t más 1, coma, t al cuadrado menos 1, t al cuadrado menos 1. Pero solo que aquí le vamos a agregar, cuando utilicen la instrucción curva, vamos a agregar coma, t, aclarando que es el parámetro, variando desde, bueno, por ejemplo, desde 0 hasta 3, por decir algo, de 0 a 3, ¿sí? Y le damos Enter. Salimos acá, le damos Enter. Bueno, creo que no es necesario. Así, y miren que nos da una pequeña porcioncita de la curva. Por ejemplo, hasta cierta parte. A ver, cambiémosla aquí para que no quede tan alejado. Por decir algo, ¿qué pasa si fuera aquí de 0 a 2, por ejemplo? Así, miren que es una pequeña porción de la curva, ¿sí? Variando, con t limitando, variando desde t igual a 0, que fue este punto que teníamos acá, 1, menos 1, hasta t igual a, pasando por 1, hasta t igual a 2, que efectivamente nos había dado 5,3, ¿sí? Desde el punto 1, menos 1 hasta el punto 5,3, este que tenemos acá, de esta manera. Esa es, cuando quieran ustedes dibujar una porcioncita de la curva, te lo vamos a hacer de esa manera, así. Así. Bueno, lo otro es identificar el diferencial de línea. El diferencial de línea es un vector que es tangente a la curva. Bueno, aquí sí se necesita un poquito de programación en GeoGebra. Los que les gusta la programación, ustedes los que están viendo este video, los gomosos, practiquen programación y podrán diseñar, crear sus propias applet de GeoGebra. Bueno, por aquí yo creé esta applet que se las voy a compartir ya sea el enlace para este applet, ya sea en la descripción del video o junto al video en el blog, en mi blog, misclasesconfedmadrid.blogspot.com, les voy a compartir este enlace para esta aplicación en GeoGebra, en donde aquí lo que hice fue representar. Bueno, aquí ustedes tienen la opción de ir modificando aquí el valor de x de t, miren que es en forma, la parametrización es en forma vectorial, x de t en i más y de t en j. Y aquí ustedes pueden ingresar la función, aquí pues la hice justamente con el mismo ejemplo, x de t igual 2t más 1 y y de t igual t al cuadrado menos 1. Ustedes pueden variar estas dos expresiones. Lo que quiero que observen aquí, muchachos, es, miren, estas flechitas verdes representan el diferencial, un diferencial, que son pequeños vectorcitos tangentes. Tangentes tocan tangencialmente a la curva. Esa es la característica del diferencial de línea, que lo vamos a trabajar ahí en nuestros ejercicios, para que tengan en cuenta. Ese es el concepto. El diferencial de línea es un pequeño vector tangente. Aquí, bueno, para los ejercicios, ustedes vamos a utilizar, aprovechemos aquí que tenemos abierto nuestro GeoGebra y vamos a incluir ahí esta función. Escriban en la primera, en x de t, vamos a escribir ahí. Simplemente se ubican ahí en la casilla
y escriban, por ejemplo, 3 coseno de t. 3 coseno de, abro paréntesis, t, y le damos Enter. Esperamos que calcule un momentico, unos segunditos mientras va calculando. En la primera componente. Y la segunda componente, la parametrización, 3 seno de t, que esta la vamos a utilizar ahorita en un ejemplo. 3, simplemente 3 seno de, abro paréntesis, t, y le doy Enter. ¿Sí? Esperamos unos segunditos a que calcule y vean qué bonito que tenemos acá. Nos dio una circunferencia. Bueno, aquí los vectores, vamos a ver si podemos bajar aquí un poquito el número de vectores diferenciales. Los diferenciales están en una cantidad muy grande. Vamos a deducirlo por acá. Miren que aquí los diferenciales, estos vectores diferenciales son vectores tangentes. Ah, bueno, y lo otro que para tener en cuenta es que siguen el sentido antihorario. Miren, observen aquí que estos vectores siguen el sentido antihorario, que es una convención que vamos a utilizar para calcular nuestras integrales de línea, en sentido antihorario, para el sentido positivo, ¿cierto? Eso es, bueno, esto para funciones en 2D, pero esto también se puede generalizar para funciones en 3D. Entonces aquí también les voy a compartir otra applet. Aquí se las estoy compartiendo en este momento en pantalla, pero ustedes la pueden encontrar, los que están viendo este video. En la descripción del video podrán encontrar esta applet, el enlace aquí para parametrización en 3D, para parametrización, o en mi blog, en la sección de cálculo en varias variables, junto a este video, ahí se les voy a dejar también el enlace para que ustedes practiquen. Aquí puse, por ejemplo, este caso con x de t, y de t y z de t. Puse este ejemplo, ustedes pueden aquí girar, miren que es una curva pero tridimensional. Pueden girarla, ¿cierto? Para observar aquí diferentes características de esta curva, por ejemplo. Aquí desde diferentes ángulos, para que tengan una mejor idea, ¿cierto, muchachos? Así ustedes la pueden girar, mover, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer también, vamos a hacer un ejemplo ahorita con esta función. Entonces, se ubican en la primera entrada, en la primera casilla, que es x de t, y van a cambiarla, la van a cambiar por, nuevamente, 3 coseno de t, abro paréntesis t, le doy Enter, espero unos segunditos a que calcule. Cuando vaya calculando, ahora me paso a y de t, escriban en y de t como para que practiquen, los que están viendo este video también. 3 seno de t, 3 seno de t, le damos Enter, así. Listo, esperamos que calcule unos segunditos. Y en la tercera componente, z de t, escriban z tercios, perdón, t tercios, t sobre 3. Z de t igual t tercios. Esperamos que calcule. Y, pero qué bonito, miren a ver, ¿a qué se parece esto en la vida real? ¿Cierto? Ustedes pueden girarlo acá. Miren aquí, por ejemplo, desde una vista superior, desde una vista lateral, ¿cierto? Ustedes van girando, mirando. ¿A qué se parece eso? Miren, observen que esto es un alambre que está aquí doblándose y va ascendiendo, que es como un resorte, ¿cierto? O una hélice, como les llaman algunos autores. Esto es un resorte o, por ejemplo, en automóviles, un amortiguador, por ejemplo. Bueno, ya cada uno mirará qué se imagina con esta curva paramétrica. Entonces, esta también, aquí también están representando sus vectores diferenciales. El diferencial de esta curva, al calcular la derivada, son vectores también tangentes a la curva, sino que es en 3 dimensiones. Pero el principio es el mismo, muchachos. Ya para entrar a lo que es el concepto ahora sí, entonces esta es la parte gráfica, válganse ustedes en sus ejercicios de GeoGebra para que tengan el concepto claro de estas curvitas van a ser nuestra región de integración para para nuestras integrales de línea. Bueno, voy a dejar de compartir aquí pantalla y pasamos ahora sí nuevamente al tablero y vamos a entrar ahora sí al concepto de las integrales de línea, de campos, primero de campos escalares. Entonces, como título, muchachos, ahí
para ya ahora sí, ya una vez que está claro este concepto, integrales de línea de campos escalares. Integral de línea, es como un título ahí, integral de campos escalares, escalares. Cuando decimos escalares, son las funciones normales, son las funciones son las funciones escalares, que al reemplazarlas generan números reales, ¿cierto? Las funciones que hemos venido estudiando prácticamente durante todo el curso, a diferencia de los campos vectoriales, que esas sí nos dan vectores. Cuando son campos escalares, son funciones normalitas, ¿cierto? Entonces, vamos a definir lo que es una integral de línea de un campo escalar. Digamos entonces, dada una función, digamos, una función z igual en dos variables, f de x, y, nos dan esta función, una función escalar, ¿sí? Que al reemplazarla me dan numeritos, ¿cierto? Y una curva c, c, ¿sí? Dada por la siguiente parametrización. Por ejemplo, empecemos con dos dimensiones. R de t igual x de ti más y de t en j. Así. Entonces se define, ¿sí? Nos dan una función y nos dan una parametrización. Se define la integral de línea. Vayan tomando nota ahí, muchachos. Se define la integral de línea sobre c, se escribe así. ¿Sí? Integral sobre c de f de L, integral de línea sobre C, de f de L, así, de esta manera, igual a una integral, como está en parámetro t, desde un t sub 1 hasta un t sub 2, de mi función, una función en dos variables, pero que vamos a terminar, expresarla en términos de t, una función en términos de t, aquí para que tengan en cuenta, por el dl, y el dl se calcula como la norma, así, la norma del diferencial, la norma de este diferencial, el diferencial dijimos que es con las derivadas, de r' de t, la norma, o sea, aquí toca recordar un poquito de álgebra lineal, de vectores, la norma del diferencial, aquí, por dt. ¿Recuerdan qué es eso de la norma? Cuando yo tengo un vector, las componentes de un vector, ¿cómo se calcula la norma? A ver, como para que ustedes participen, a ver los que recuerdan álgebra lineal, por allá, vectores, la norma de un vector. ¿Qué tanto recuerdan? ¿Se acuerdan con, eso tiene que ver más o menos con Pitágoras, ¿cierto? Es con la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, es de esa manera, para calcularlas. La norma se calcula de esa manera. Entonces, por ejemplo, para el caso general, si nosotros vamos a utilizar definir una fórmula, sería la norma, decimos acá, donde la norma de R' de t sería igual a la raíz cuadrada de, ¿sí? La primera componente, la derivada de la primera componente al cuadrado. Escribámoslo así indicándolo. X' de t al cuadrado. Más la raíz cuadrada, más el cuadrado de la segunda cantidad. Y' de t al cuadrado. Esta sería la forma para calcular la norma de un vector, ¿cierto? La raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. De esta manera. Y esta la incorporaríamos aquí en la definición de la integral de línea para funciones escalares, para funciones que están representando cuyo resultado es un número, de esta manera. Esta es la fórmula para calcular integrales de línea. Ya depende del caso particular, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan por allá cuando vieron cálculo integral, unas fórmulas para la longitud de una línea. Eso sería ya como el caso más particular. Que cuando nos dan, digamos que digamos aquí, si la curva que vamos a integrar es una función conocida, digamos, la curva es, decimos ahí, si la curva es y igual g de x, por ejemplo, que nos dan la función, normalmente la curva la dan como una función de esta manera, como para llegar al caso particular que vieron por allá en cálculo integral. Entonces la parametrización
la parametrización se podría expresar de la siguiente manera. R, por ejemplo, de X. R de X igual XY más Y, pero Y es G de XJ. Así, como caso particular. Entonces, tomen la nota ahí para que la tengamos como fórmula para recordar. R de X, como XY más G de XJ. Es como si el parámetro T ya fuera una X, fuera la X. Así, al derivarla, veamos cómo me quedaría. Entonces queda R' de X sería igual a, la derivada de X es 1. 1y más, y la derivada de esta, depende de la función, la dejamos indicada como g' de x en j, así. Que al reemplazarla, entonces esa es la otra opción que vamos a utilizar acá para la fórmula. Al reemplazarla, ya me quedaría entonces calculando la raíz cuadrada de esto, la norma de r', la norma me quedaría, calculémosle la norma a esto, la norma de r' de x es igual a la norma de esta expresión. Y la norma se calcula como la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1. Bueno, que es 1 acá. Más g' de x al cuadrado. Así. De esta manera. Este sería el cálculo de la norma para el caso de que tengamos una curva conocida, y igual que de x. Cuando la curvita nos la dan de esta manera. ¿Sí? Entonces, dependiendo del ejercicio, vamos a utilizar una fórmula u otra fórmula, ¿sí? Y vamos a seguir los pasos. Mejor dicho, vamos a hacerlo con unos ejemplos para que quede bien claro y bien entendido. Y, bueno, lo que les venía mencionando, ustedes, si queremos calcular la longitud de una curva, basta con que evalúen la función 1. Reemplacen aquí esta función por 1, ¿sí? Para que tengan en cuenta, si queremos calcular la longitud de una curva, que fue la fórmula que vieron por allá en cálculo integral, para que tengan en cuenta. Entonces, si ustedes hacen f igual a 1, con f igual a 1, obtenemos la longitud de la curva, la longitud, para que tengan en cuenta. Mejor dicho, vamos a los ejemplos, vamos a los ejercicios para que aclaremos y cómo aplicamos todas estas formulitas que tenemos acá para calcular una integral de línea. Entonces, digamos, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo en particular para aplicar nuestras fórmulas que tenemos aquí. La primera fórmula nos están diciendo, o el primer ejemplo, dice así, este ejemplo, nos dicen, sea, ¿sí? Sea C, nos dicen sea C, la trayectoria semicircular, sea C, la trayectoria semicircular, una trayectoria semicircular dada por R de T igual a, abro paréntesis, 3 coseno T, coma, 3 seno T. Así. R de T igual 3 coseno T, coma, 3 seno T. Que ahorita en el GeoGebra habíamos visto que esto era una circunferencia, ¿cierto? Sino que aquí están especificando que T está entre 0 y pi. Entonces, con T es 0 menor o igual que T menor o igual que pi. Entonces, esto nos genera una semicircunferencia. Hagamos aquí rápidamente aquí una pequeña grafiquita aquí como para tener la idea de qué figura se formó. Esta la pueden incluir ustedes, incorporar ahí en el GeoGebra para comprobar que la figurita es un semicírculo, una semicircunferencia de radio 3. ¿Cierto? No vamos a entrar en detalles ahí de gráficos, sino que tracen ahí gráficamente, rápidamente, una semicircunferencia de radio 3, así, de esta manera, hasta acá. Desde este punto entre 0 y pi, ¿sí? Semicircunferencia. Que si uno va tabulando los puntos, se van generando todos estos puntos. De esta manera, en esta secuencia, en este sentido, con sus diferenciales, normalmente hay que especificar una orientación para cada integral. Así. Entonces, nos dan esta curva paramétrica, esta parametrización, sea esta la parametrización, y sea también, y sea la función f de x, y igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Así, ¿cierto? Nos dan una función escalar, función escalar.
y nos dan esta parametrización. Calcular la integral de línea, ¿sí? Sobre esta curva, la integral sobre esta curva, llamamos la curva C. Entonces, calcular integral sobre esta curva C de f de L. Así. Ese es el enunciado del ejercicio y nos están pidiendo de esa manera. Entonces, los pasos, si quieren para que apunten ahí. El primer paso, entonces, ya tenemos la parametrización, aquí ya nos definieron esta parametrización que tenemos acá. Entonces, lo primero es, para calcular la integral de línea, es calcular el diferencial de línea. Calcular, entonces, primero, calcular el diferencial de línea, dl, ¿cierto? Aquí es dl sin vector, aquí es dl vector. Entonces, el diferencial de línea se calcula con la derivada. Entonces, dl, el vector derivada, es igual a, derivando, copien ahí, r' de t por dt. Sería como la fórmula, ¿cierto? R' de t por dt. Entonces, derivando, ¿cómo quedaría? Entonces, dl es igual, el diferencial de línea. La derivada de 3 coseno t es, bueno, entonces abro paréntesis acá. La derivada de 3 coseno t, a ver, para que ustedes participen también, recordando fórmulas de derivación, se me olvidaba que tienen que tener a la mano sus fórmulas de derivación, fórmulas de integración, todas las fórmulas. A ver, para que ustedes participen, muchachos, ¿cuánto es la derivada de 3 coseno t? Por acá, y la copiamos acá. A ver, como para que ustedes también interactúen, me digan y me ayuden. ¿Qué tanto recuerdan? Eso, por aquí Lady Carolina, menos 3 seno t, muy bien. Menos 3 seno t, coma, y ahora la derivada de 3 seno t. ¿Cuál es la derivada de 3 seno t? Por aquí por el chat también pueden participar. A ver, ¿cómo es? 3 coseno t, Lady Carolina dice. Perfecto, 3 coseno t por dt. Ese es. Así, entonces derivo la parametrización. Listo. Ahora, como se trata de una función escalar, ahorita vamos a ver para campos vectoriales cómo es la diferencia. Como se trata de una función escalar, voy a calcular como siguiente paso. Este sería como el primer paso, calcular el diferencial de línea. Como segundo paso, calcular la norma. La norma de este diferencial. De la norma de dl, ese es mi dl. La norma de dl sería igual a, recordemos que la norma de un vector es con la raíz cuadrada. La raíz cuadrada grande aquí de menos 3 seno t al cuadrado. ¿Cierto? La raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. De la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. 3 coseno t al cuadrado. Así, 3 coseno t al cuadrado. Por todo por un dt. Así. ¿De dónde? Entonces sacamos aquí algebrita. El diferencial de línea nos quedaría raíz cuadrada de esto quedaría negativo al cuadrado positivo. 3 al cuadrado es 9. Seno al cuadrado de t. Y esto es 3 al cuadrado 9. Coseno al cuadrado de t por dt. Bueno, aquí hay un factor común. Aquí 9, ¿cierto? Entonces hagámoslo por aquí. Que este sería el paso siguiente. Calcular ese diferencial. Entonces esto me quedaría que la norma del diferencial sería igual a, ¿cómo sería aquí? Raíz cuadrada de un factor común, 9 que multiplica a seno cuadrado t más coseno cuadrado t por dt. Siempre tiene como es un diferencial por dt, en el diferencial en este caso. Pero resulta que por allá también vamos a necesitar identidades trigonométricas. ¿Se acuerdan de esta identidad? Seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Eso a qué es igual? A ver si ustedes recuerdan. A ver, por el chat participen también con el micrófono, muchachos. Juan Felipe y Hilary dicen 1 y Lady Carolina está diciendo que 1, ¿cierto? Eso, muy bien. Exactamente. ¿Cierto? 1. Por lo tanto, entonces simplemente esto ¿cómo me queda entonces este diferencial? Me queda raíz de 9 por 1, ¿cierto? Todo esto vale 1, raíz de 9, que es 3, o sea que al final me quedó 3 dt. Este es el diferencial de línea, 3 por dt.
el diferencial de línea a lo largo de esta curva que aparece acá. Ese es mi diferencial de línea, la norma del diferencial de línea. Y ese es mi DL para reemplazar. Entonces, el tercer paso, primer paso era calcular la derivada, segundo paso calcular la norma, el tercer paso, ahora sí, el tercer paso sería reemplazar, tomar la función escalar, ¿sí? Tercer paso, tomar f de xy, f de xy igual x cuadrado más y cuadrado, la función escalar que teníamos acá, y expresarla en términos de t. Tengan en cuenta esos pasitos también para sus ejercicios. Expresarla en términos de t. Entonces, aquí este x y este y, ¿cómo hago para expresarlo en términos de t? Resulta que la parametrización que tenemos aquí al principio, eso me da mi valor de x y mi valor de y. Esta x es la primera componente de la parametrización y y es la segunda componente de la parametrización. Entonces, cada vez que necesitemos un x y necesitemos un y, lo extraigo a partir de la parametrización que tenemos acá. ¿Sí? Así, para que tengan en cuenta. Entonces, aquí x sería 3 coseno t. Entonces, vamos reemplazándolo para que quede toda la expresión en función de t, del parámetro de la parametrización. O sea que quedaría x al cuadrado, x, pero x es 3 coseno t, 3 coseno t al cuadrado, más y, pero y por la parametrización es 3 seno t al cuadrado. Así, ¿cierto? Muy bien, al cuadrado, listo. Perfecto, entonces ahora tenemos que, ¿esto cómo quedaría entonces? Esto me quedaría nuevamente factor común, ¿cierto? ¿Cuánto me dará esto? A ver, a la final, voy a mirar, a ver, vayan haciéndola ahí. 3 9 coseno t, no, 9 coseno cuadrado t más 9 seno cuadrado t, que hay un factor común. Y si hacemos un pequeño cálculo, a ver, ayúdenme ustedes, ¿cuánto daría este resultado utilizando nuevamente la identidad que teníamos acá? Juan Felipe, Lady Carolina Jacobo, ¿están de acuerdo que dan 9? O sea que esto a la final me dio 9, ¿cierto? 9 por coseno cuadrado más seno cuadrado que vale 1. Perfecto, muy bien. Ya tenemos mi f de x, y en términos de t. Bueno, aquí se eliminó la t, desapareció la t y quedó una constante, 9, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora sí planteamos la integral de línea, que la integral de línea es este producto. La integral de la función, coloquémosla aquí como para integral sobre c de f de l es igual a la integral. Esta ya va a tener unos límites de integración. Vamos a ver. De mi función f, la función f en términos de t en general, sería, en este caso es 9, por el diferencial de línea. El diferencial de línea es con la norma que nos acaba de dar 3 de t. 3 de t. Así, o sea, 9 por 3 por dt. Donde t varía de dónde a dónde. Entonces, eso lo especifican aquí en el ejercicio entre 0 y pi. Entonces, estos son los límites de integración. Entre 0 y pi. Integral de 0 a pi, porque el diferencial de t está especificado que está entre 0 y pi, que es la curva de esta expresión. 9 por 3, pues aquí sería integral de 0 a pi de 27 de t. Así. ¿Y cuál es la integral de 27 por dt? A ver, para que ustedes también participen, activando el micrófono también ahí como para que me ayuden. ¿Cómo queda la integral de 27 por dt? ¿Qué me dicen? O por aquí, bueno, por el chat. 27t, exactamente. 27t, evaluado entre 0 y pi. Cambiamos la t por pi y cambiamos la t por 0. Entonces esto es igual a, esto me dicen que es igual a, reemplazando por pi, reemplazando por 0, simplemente queda 27 pi, ¿cierto? Menos 0, 27 pi. Así. Esta es la respuesta de la integral de línea, que dependiendo de los ejercicios y dependiendo del concepto físico, pueden representar diferentes cosas. Por ejemplo, si esto fuera una densidad lineal, una densidad, esta sería la masa, por ejemplo, la masa del alambre, de un alambre. Hagamos un ejemplo así, como para que lo tengan en cuenta como el concepto físico. Ya depende de la aplicación en cada ejercicio,
de la aplicación física, esto tiene unas unidades, ¿cierto? Según el ejercicio que vayan a resolver. Hagámoslo con este otro ejemplo. Esto está en 2D, pero también podemos hacerlo en 3D. Hagámoslo en 3D, por ejemplo. Dice así, este otro ejemplo. Revisen, muchachos, si tienen alguna pregunta, bien pueda, me van diciendo. Vamos a hacer un ejemplo, pero con 3 dimensiones. Hagamos el caso de, por ejemplo, el resorte que habíamos visto ahorita en el GeoGebra, el resorte. Y dice así este otro ejemplo. Nos dicen de la siguiente manera. En este ejemplo, nos dicen aquí, sea un alambre, ¿sí? Vayan tomando nota ahí, sea un alambre, ¿sí? El de la en forma de resorte, ¿cierto? Que teníamos aquí. Dado por R igual, R vector igual, 3 coseno de t en i, más 3 seno de t en j, ¿sí? Más t sobre 3 en k. Este es el resorte que hemos dibujado, que hemos representado ahorita en el GeoGebra, ¿cierto? De esta manera, ¿sí? Nos dicen esto, sea este alambre, ¿sí? Cuya densidad lineal, apunten ahí muchachos, cuya densidad lineal en cada punto, cuya densidad lineal en cada punto viene dada por f de x, y, z igual x cuadrado más y cuadrado más 2z. Así. F de x, y, z igual x cuadrado más y cuadrado más 2z. Nos dan una función que en cada punto del alambre la densidad viene dada por esto, una densidad lineal. Supongamos gramos sobre centímetro, por ejemplo, si estamos en el sistema CGS, o kilogramos sobre metro. Bueno, ya dependiendo del ejercicio particular, las unidades, pero es una densidad, ¿sí? Nos piden hallar la masa del alambre. Entonces, la masa del alambre sería una integral de línea, la integral de línea correspondiente. En este caso sería vamos a plantear la integral de línea. Y se nos olvida aquí también nos especifican aquí, con t variando desde 0 hasta 6, con 0 menor o igual que t, menor o igual que 6, para que tengan en cuenta aquí, ya depende del ejercicio, esto lo pueden dar o hay que especificarlo, hay que indicarlo en cada caso, entre 0 y 6. Hallar la masa de este alambre, la masa de este alambre. ¿Cómo se calcula? A través de una integral de línea, porque es una línea la que estamos planteando, una línea, y ya nos están dando la parametrización de esta manera. Entonces, los pasos son, bueno, apunten aquí la fórmula para nuestra guía. La masa va a ser igual a la integral sobre C, sobre esta curva en 3 dimensiones, de f de L, así, f por dl. Esta es la fórmula para calcular la masa de un alambre cuando nos dan la densidad en cada punto. La integral de línea de f por dl. Listo, entonces los pasos son exactamente los mismos que vimos ahorita. Entonces primero vamos a plantear el diferencial. Entonces el diferencial de línea, el diferencial vector primero, diferencial de línea es igual a, simplemente deriven la parametrización. Vamos a derivar la parametrización. Nuevamente aquí, este es como una extensión de la anterior, la derivada de 3 coseno t es menos 3 seno t en i. Así expresándolo en términos de i, j y k como para variar. Más la derivada de 3 seno t es 3 coseno t en j. Más, y la derivada de t tercios, la derivada de t tercios es 1/3, ¿cierto? Porque es una constante. Derivada de función sobre constante es la derivada del numerador sobre la constante en k. Todo esto por dt, así. Listo, como es una función escalar, ¿cierto? Como es una función escalar, entonces vamos a calcularle la norma a este diferencial de longitud, este diferencial de línea. La norma de dl, para que vayan siguiendo los pasos, es la raíz cuadrada de toda esta cosa grande que tenemos acá. La raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de menos 3 seno t
al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, 3 coseno t al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado, 1/3 al cuadrado por dt, ¿sí? En algunos ejercicios esto puede quedar en función de t para que tengan en cuenta. Y esa es la norma de dl, que es simplemente dl, también, se me olvidó comentarles. El dl es la misma norma del dl. Que esto a la final me queda raíz cuadrada de... A ver, luego de un proceso matemático, vamos a ver que aquí nuevamente queda 3 al cuadrado, es 9, 9 seno cuadrado más 9 coseno cuadrado. O sea que esto a la final, esta partecita nuevamente me queda 9, como aparece acá. Queda entonces 9 más y 1/3 al cuadrado, esto es 1/9. 9 más 1/9 por dt, así, ¿cierto? Entonces esto me queda una raíz cuadrada de, bueno, 9 más 1/9. Ayúdenme ustedes, muchachos, a ver con las operaciones. Suma de fraccionarios aquí, esto es sobre 1. ¿Cuánto daría 9? 9 más 1/9. Así, bueno, en decimal, pero no, mejor como en fraccionario, así como dice Lady. Lady Carolina dice 82/9, ¿cierto? Eso, en fraccionario. 82/9, ¿cierto? Así, dejémoslo así como 82/9 por dt, de esa manera, ¿sí? Para dejarlo así en fraccionario. 82 no tiene raíz exacta, ¿cierto? No, entonces no tiene raíz exacta, entonces dejémosla indicada. Esto queda raíz de 82 sobre 9 por dt. De pronto el 82 tendrá descomposición, habría que mirar a ver si se puede descomponer. Esto tiene mitad y 41 es número primo, ¿no? No, dejémoslo así entonces. Raíz de 82 sobre, perdón, sobre la raíz de 9. Saquemos la raíz de 9. Eso, Hilary. Sobre 3. Está muy atenta, Hilary. Muy bien, muy bien. Eso. Sí, sobre tres. Raíz de 82, sacándole sobre la raíz de 9, que es 3. Muy bien. Eso, perfecto. Por dt, ¿cierto? Por dt. Listo, este es mi dl. Este es el pedacito que teníamos acá, el dl. Lo siguiente, muchachos, vamos en el primer paso, calcular las derivadas. Segundo paso, calcular la norma. El tercer paso es, vamos acá, mi función f. Esta función f es esta que tengo acá. Expresarla en términos del parámetro. Ese es el tercer paso para que tengan en cuenta. En estas integrales de línea de campos escalares, hasta ahora de campos escalares. Ahorita vamos a poner más interesante esto con campos vectoriales, pero por ahora es para campos escalares. Entonces el tercer paso es esta función f, expresarla en términos de t. Entonces nuevamente copiamos la función f. F de x, y, z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más 2z. Así, pero que todo que me quede en función de t. Entonces, ¿de dónde saco mi x, mi y y mi z? Lo saco siempre de la parametrización, muchachos. Tengan en cuenta eso en sus ejercicios. O sea que x es la primera componente de la parametrización. Este pedacito es x es 3 coseno t, y es 3 seno t, y z es t sobre 3. ¿Sí? Siempre la X, la Y y la Z, sáquenla de la parametrización para que tengan en cuenta. De la parametrización. Y simplemente lo reemplazamos para que me quede todo en función de T, para que el diferencial quede y podamos integrar. Quede todo, entonces vamos a reemplazar. Esto quedaría igual a X al cuadrado, pero X es 3 coseno T al cuadrado, más Y al cuadrado, pero Y es 3 seno T al cuadrado, más 2z, pero z es t sobre 3. Siempre tengan en cuenta esto. La x, la y y la z la extraemos de la parametrización. Esto para definir la función en términos de t. Y luego de una algebrita, x, y, z, esto me queda aquí. Aquí miremos que aquí estamos utilizando mucho la identidad de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces, si mis cálculos no fallan, verifiquen por favor si esto da 9, ¿cierto? 9 más 2/3 de t, digámoslo así. 9 más 2/3 de t, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Miren a ver si les da lo mismo. Luego de una algebrita aquí y de aplicar
trigonometría, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Ya tengo entonces mi f, mi función, mi f, esta pequeña función que tenemos acá en términos de t. Y mi diferencial de L, ya lo tengo acá en términos de T, entonces ahora sí planteemos la masa. Por lo tanto, la masa es igual a, ahora sí, la masa es igual a la integral, esto tiene sus límites, de la función f por dl, pero f es 9 más 2 tercios de t por el diferencial de línea, que es raíz de 82 tercios por dt. Evaluado, esto tiene que tener sus límites, ¿cierto? Porque no es un alambre infinito, sino en 300 valores. Entonces, estos normalmente los dan en el ejercicio, entre 0 y 6, entre 0 y 6. Así, bueno, entonces aquí rápidamente, hagamos rápidamente como para que quede este ejercicio completo. ¿Cuánto nos daría esta integral? Entonces, bueno, raíz de 82 sobre 3 sale, esto queda raíz de 82 sobre 3, y la integral de 9 más 2 tercios de t. Esto me queda, ¿cómo es? La integral de 9 es 9t más, y la integral de 2 tercios de t, tengan en cuenta que es como si fuera t a la 1. A ver, para que ustedes me ayuden, muchachos, a ver ustedes que ya aprobaron ese curso de cálculo integral. ¿Cómo quedaría la integral de 2 tercios de t? ¿Cómo queda? A ver, vayan haciéndolo ustedes y participen, a ver, con el micrófono también. Participen con el micrófono, a ver, para que seamos aquí. Bueno, Lady Carolina por aquí me está diciendo t al cuadrado sobre 3. Exacto, miren a ver si están de acuerdo con Lady Carolina. T al cuadrado sobre 3, ¿cierto? Sí, porque el cuadrado 2, queda t al cuadrado sobre 2, pero 2 y 2 se cancela, ¿cierto? Evaluado entre 0 y 6. Así, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos reemplazando las t's por 6, por el 6, y la t por 0, pues bueno, da 0, y ahí ya obtenemos la masa, de donde la masa de este alambre sería, entonces ahora sí reemplacemos, esta masa me quedaría igual a raíz de 82 tercios por calculadora en mano, muchachos. Con t igual a 6, 9 por 6, más 6 al cuadrado sobre 3, menos 0, pues da 0, ¿cierto? Menos 0 da 0 esta parte. Y esto es igual a raíz de 82 tercios por, me dicen por favor aquí esta parte da 66, esta partecita. Solo la del corchete. Solo la del corchete como para hacerlo paso a paso. Sí, listo, 66. ¿Cierto? 66. Y con este 3, esto me queda, se cancela la tercera de 3, 1 de 66, 22, ¿cierto? O sea que a la final me quedó 22 raíz de 82, ¿cierto? Que dependiendo pues de las unidades, por ejemplo acá esto sería, supongamos gramos. Bueno, miren a ver en sus calculadoras con 4 decimales como para interpretar en gramos esto, por ejemplo. ¿Cuánto daría 22 raíz de 82 en decimales? Con 4 decimales. ¿Cuánto daría 22 raíz de 82? Dice Lady Carolina, 199.221.84, eso. 199.2184 gramos, por ejemplo, ¿cierto? Supongamos que estemos en el sistema CGS. Gramos. Esta es 199 gramos, pesó ese alambre, ¿cierto? Bueno, eso se nota por el peso, habría que mirar a ver que era un alambre pesadito, ¿cierto? Bueno, ya las unidades, todo eso lo miramos. Entonces, ese es el concepto de una de las primeras aplicaciones de la integral de línea, para que tengan en cuenta, en 2D y en 3D. Y para campos, ¿qué? Para campos escalares, o sea, para funcioncitas que son de esta manera. Pero ahora vamos a ponerlo más interesante. Vamos a ponerlo más interesante. Vamos a calcular ahora integral de línea, ya no de campos escalares, sino de campos vectoriales. Entonces copiamos ahí como un título, muchachos. Integral de línea de campos vectoriales. A ver cómo se calcula esto, ya no para campos escalares, como veníamos estudiando, sino para campos vectoriales, como un título ahí, integral de línea. Es muy parecido. Entonces, en la clase anterior, voy a ir recargando acá, habíamos hablado ya un poco de la teoría de los campos vectoriales, ¿cierto?
campos vectoriales que se expresaban ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, de esa manera. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos, bueno, tomen como título de ahí, muchachos, integral de línea de campos vectoriales. Y vamos a ver el procedimiento. Integral de línea de campos vectoriales. De campos vectoriales. Los anteriores eran campos escalares, vectoriales. También es algo muy intuitivo. Entonces, digamos que nosotros tenemos ya no una función escalar f minúscula, sino que vamos a representarla como sea f mayúscula igual a, entonces esta ya tiene componentes, componente en y y componente en j. Digamos que si es en 2 dimensiones, digamos que es mi más nj, para seguir la secuencia de lo que vimos en la clase anterior. ¿Cierto? Una función en y una función en j. Una función en la dirección del eje x, una función en la dirección del eje y. Así. Entonces, nos dan esta función, ¿cierto? Esta función que es un campo vectorial, una función vectorial, ya no es escalar como la otra, no es f minúscula, sino f mayúscula, ¿sí? Sea esta función. Y nos dan nuevamente una curva C paramétrica. Entonces, inicialmente en 2 dimensiones, digamos que tenemos mi parametrización, ¿cierto? R de t igual a lo mismo que ahorita, x de t en y más y de t en j. Así, ¿cierto? Nos dan esta curva, una curva. Entonces vamos a definir la integral de línea para campos vectoriales de la siguiente manera. Entonces se define integral de línea, se va leyendo así, integral de línea sobre c. D se define como, ya no es f de L, sino un producto punto, porque como que es un vector y otro vector, es la integral de f punto de L. Esta es la forma de calcular una integral de línea a través de este producto punto. Entonces ya dependiendo del ejercicio, entonces por ejemplo el dl se calcula de igual manera con el diferencial, con la derivada, ¿cierto? El diferencial acá, solo que aquí ya no hay que calcular la norma, sino que esto me quedaría, por ejemplo, integral de f punto, entonces es con las derivadas, r' de t, ¿cierto? El vector, este vector que tenemos acá lo voy a derivar por dt, la derivada de este por dt. Y miren que ya no necesitamos calcular las normas, sino que hay que efectuar es un producto punto de esta manera, de estos dos vectores. Esta tiene una notación general también, una notación para casos particulares, así como ahorita dependían de x y de y. Entonces, por ejemplo, otra notación, coloquémosle así. Esta es la fórmula, esta es como la fórmula para que tengan en cuenta. Esta es la fórmula para calcular la integral de línea de campos vectoriales. Ya vamos a aplicarla. Pero miremos otra notación que ustedes van a encontrar en sus ejercicios, en sus talleres. Y es de la siguiente manera, otra notación para estas integrales. Y es de la siguiente manera, muchachos. Aquí es asumir que R, este R, es XY más YJ. Así, que dependen de X y de Y, como funciones de X y de Y. Aquí función de X y de Y, función de X y de Y. Entonces, mi R' lo voy a expresar de la siguiente manera. Esto es como si fuera R' de T es igual a... Entonces voy a derivar esto con respecto a X. Entonces voy a dejarlo indicado como dx sobre dt por y. Y voy a derivar esto, perdón, con respecto a t. Voy a derivar x con respecto a t y lo voy a dejar indicado así. Y voy a derivar y con respecto a t por dy sobre dt en j. Así, esta es mi R'. Ahora entonces, si yo lo multiplico por dt, entonces R' por dt, esto me da el dl. Entonces decimos dl, escribimoslo por acá, dl es igual a R', pero R' es dx de t en i, más dy de t en j, así, por dt. Entonces aquí, como son diferenciales, supongamos que estamos multiplicando, vamos a multiplicar acá, y este dt y este dt se va a cancelar con este dt que tengo acá, como la otra notación, que es dxy
más DYJ. Es como una notación en términos de, cuando esté en la expresión en términos de X y de Y. Así, DXY más DYJ. Esta es la otra notación para el diferencial de línea. Y por lo tanto, con esta otra notación, este diferencial de línea me quedaría de la siguiente manera. Y entonces copiamos ahí, integral, bueno, copiémoslo nuevamente. Integral sobre C, como para la otra notación, integral sobre C de f.dl, integral sobre C de f.dl es igual a la integral, ¿sí? La integral de m, f es mi más nj, para que tengan en cuenta acá, como la notación. Producto punto, ese es mi f. Producto punto con mi dl, pero el dl es dxy más dy en j. Así, ese es mi dl. ¿De dónde? Entonces ahora sí, esto es un producto punto de dos vectores. A ver, como para que ustedes participen. ¿Recuerdan cómo se efectúa un producto punto? Producto punto o producto interno entre dos vectores. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? O si quieren partir por el chat o activan el micrófono, bien pueda, muchachos. ¿Cómo se calcula un producto punto o producto interno? ¿Cómo se calcula un producto punto o un producto interno? Esto me da entonces, esto es igual a ver. Multiplicando componente a componente. Eso, Sebastián, multiplicando componente a componente. Entonces, la multiplicación aquí, bueno, por aquí hay que definir también, pues se me olvida aquí unos límites, pero estos límites, entonces hay que definirlos acá entre dos, como es con X y con Y, colóquenlo así, entre un X sub 1, Y sub 1 y un X sub 2, Y sub 2. Así, entre un X sub 1, Y sub 1 y un X sub 2, Y sub 2. Así, como para, dependiendo del ejercicio, depende de qué variable dependa, de X o de Y, entre dos puntos. Así, entonces es como la notación, entre un X sub 1, Y sub 1 y un X sub 2, Y sub 2, de, ahora sí, como decía Sebastián, componente a componente. Entonces, la componente ni es M, aquí la componente ni es dx, M por dx, M por dx, más, y la componente en J por la componente en J, N por dy, N por dy. Esta es la otra notación, que ustedes van a encontrar en sus libros para una integral de línea de un campo vectorial. Entonces, una es esta que tenemos acá. Vamos a utilizar indiferentemente las dos en sus ejercicios para que lo practiquen. F.dl es de esta manera o la otra de esta otra manera, con esta otra notación, para que ustedes tengan pendiente ahí. Así, cualquiera de las dos notaciones la vamos a utilizar para plantear una integral de línea de un campo vectorial. Lo importante es identificar cada elemento y cada componente, ¿sí? Mejor dicho, vamos a los ejemplos. Esta es la fórmula, estas dos, vamos a utilizarlas en cada ejercicio. Y vámonos a los ejemplos. Sí, preguntas. Esa partecita que borraste porque era que habías tachado los de T. Es como para definir el diferencial. Resulta que el diferencial que teníamos acá era dx sobre dt, que era la derivada de esto con respecto a t, lo dejamos indicado como dx sobre dt en y, ¿cierto? Y el dy era dy sobre dt en j, por dt. Este es el diferencial de línea, ¿cierto? Que teníamos acá, por dt. Entonces lo que hice fue multiplicar este diferencial de t a cada uno, ¿cierto? Como si hubiera un cociente acá, un cociente de dos Ah, diferenciales. Entonces en cada uno por dt se canceló, ¿cierto? Y se canceló acá también, dy sobre dt por dt, los dos diferenciales, ¿cierto? Como un cociente. Entonces por eso quedó simplemente dxy más dyj. Pero más que sí, todo para la notación. Listo, con mucho listo, gusto, gracias. Sebastián. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a los ejemplos, rayemos para que practiquemos estas dos formulitas, estas dos notaciones, estas dos para que ustedes tengan No, ahí de base. Ay, porfa, yo copio ese, porfa. uy, esta partecita. Listo, listo. Eso, bien pueda, bien pueda. Si estoy muy acelerado, me aprietan el freno, por favor. Me dicen, ojo, profe, apriete el freno para que vamos despacio, despacio y suave, suavecito, ¿cierto? Así. Bueno, revisen a ver, miren a ver. Gracias, profe. As-
Listo, bueno, Sebastián, con mucho gusto. Entonces vamos pues, tengan en cuenta estas fórmulas para los ejercicios y vamos entonces ahora sí a este otro ejemplo. En este otro ejemplo, ¿sí? Como para que practiquemos. Nos dicen, esto se aplica, vamos a hacer una aplicación física para que tengan en cuenta. Se me olvidaba mencionarles que esto tiene ya en campos vectoriales, tiene mucha aplicación en la física también. Entonces, esta es una aplicación física que dice así, sobre un objeto, vayan tomando nota ahí muchachos, sobre un objeto se ejerce una fuerza F, F igual, sobre un objeto se ejerce una fuerza F igual, XY en Y más x cuadrado y cuadrado en j. Así, una fuerza F que está dada ahí sobre un objeto que está desplazándose en un plano, en el plano XY, y la fuerza en cada punto viene dada por esto, ¿cierto? De esta manera. Nos pide determinar, ¿sí? Vayan tomando nota ahí, sobre un objeto F, sobre esta fuerza F, determinar el trabajo realizado, trabajo, que en física normalmente se representa como W, el trabajo W, ¿cierto? En inglés work, ¿cierto? W, el trabajo realizado al desplazar el objeto, ¿sí? El trabajo realizado al desplazar el objeto a lo largo de la curva, el trabajo realizado al desplazar el objeto a lo largo de la curva y igual x cuadrado, a lo largo de la curva y igual x cuadrado. Desde 0,0, desde 0,0 hasta 2,4, ¿sí? Desde 0,0 hasta 2,4, para que tengan en cuenta ahí. De esta manera, esa es la notación, esa es la pregunta, el trabajo realizado. Entonces aquí el concepto que vamos a utilizar es que el trabajo es un producto punto. No sé si de pronto ustedes ya lo habrían visto de alguna manera, un producto punto o una integral de línea, de hecho. El trabajo es una integral de línea, entonces apunten esta formulita. El trabajo realizado es la integral sobre C de F, pero ya es un producto escalar, un producto punto, F punto de L, así, de esta manera. Entonces, aquí podemos aprovechar que nos están dando esta curva. Gráficamente, si ustedes quieren trazar la gráfica, esto es una parábola, una pequeña parábola desde 0,0 hasta 2,4, ¿cierto? Si ustedes quieren hacerla, tracémosla aquí. Para mirar la interpretación, esto va hasta 4, entonces hacen así rápidamente. 1, 2, 3, 4 aquí, en X, y en X de 0 a 2, 1 y 2. Tracemos ahí la gráfica como para ver la interpretación gráfica de esto, de qué es lo que estamos interpretando gráficamente. Entonces, como es y igual a x cuadrado, es para 0 es 0, aquí está el punto 0,0, para 1,1 y para 2 es 4. Es una pequeña parábola que viene acá de esta manera. Y el desplazamiento, la trayectoria que está siguiendo el objeto, va desde este punto 0,0 hasta este punto 2,4. Y aquí existe un campo vectorial, este campo, un campo de fuerzas, digámoslo así, que viene dado por esta ecuación. Y el objeto parte de este punto y se va desplazando hasta llegar a este otro punto que tenemos acá, de esta manera, así como aparece ahí. Entonces, ¿cómo calcularíamos entonces esta integral de línea? Entonces vamos a seguir estos pasos. Bueno, dibújenla ahí. ¿Cuánto será el trabajo necesario para desplazar un objeto cualquiera, bueno, carrito, una partícula, lo que quieran ahí usted representar, para desplazar de 0,0 a 2,4? Esa es nuestra meta y es a través de esta integral de línea. Entonces, los pasos. Primero, bueno, aquí estamos viendo que nos dieron la parametrización, nos dieron la curva en forma de, como una ecuación, en términos de y igual a f de x, en términos de x y de y. Entonces, ahí es donde podemos aprovechar la segunda forma, la de la notación. Entonces, vamos a decir, trabajo es igual, integral sobre c.
integral desde 0,0, escribámoslo así, desde 0,0 hasta 2,4 de m por dx más n por dy. Vamos a utilizar esta notación ya que nos están dando la expresión de la curva como de la forma y igual x cuadrado, de x en términos de x y de y. Entonces, y n representan las componentes de la función vectorial que me están dando acá. Tengan en cuenta acá. Por ejemplo, acá f es x, y. Este elemento que tengo acá es mi m para las fórmulas. Y la primera componente. Y la segunda componente es mi n en las fórmulas, para que tengan en cuenta. Cada componente de la función vectorial o del campo vectorial, estos son m y n. Así. Entonces vamos reemplazándolo. O sea que me quedaría w es igual integral desde un punto 0,0, escribámoslo así, no sabemos ahí, dependiendo de la expresión, si es con x o con y, entonces lo dejamos así, de m, pero m es x por y por dx, más n, pero n es x cuadrado y cuadrado por dy, así, de esta manera. Entonces, aquí la idea es plantear, aquí se utiliza plantear una primera integral en términos de x. Entonces yo tengo que, aquí la expresión es x por y. ¿Cómo obtengo el valor de y y de x aquí para que me quede esta expresión en términos de solo x? Tomo la curva, la ecuación de la parábola en este caso. Y es igual a x cuadrado, aquí, y voy a reemplazarlo acá. Esta y, para que me quede la primera integral en términos de solo x, para poderla integrar. Entonces esto me quedaría w es igual. La primera integral, ahora sí, vamos a separar esto en dos integrales. Una integral con respecto a x y una integral con respecto a y. La primera integral me quedaría así. X por y, pero y es, de acuerdo con la curva que nos dan, x cuadrado. X, o sea que esto me queda x por x cuadrado por dx, así. Y miren que aquí el diferencial es de x, entonces aquí los límites de integración están con base en la variación de x. Entonces me voy a la gráfica y x ¿entre qué varía? ¿Entre qué varía? ¿Entre qué valores está variando la x? Aquí. Entonces aquí está 0, por aquí 1, 0 y 2, ¿cierto? Entonces, entre 0 y 2. Esos son los límites que vamos a colocar acá, porque el diferencial es de x, ¿cierto? Entonces planteamos los diferenciales, planteamos los límites de acuerdo con el diferencial que me aparece acá. Esa es la primera integral. Más, y la segunda integral es con respecto a y. Con respecto a y, aquí en la parametrización, ahora el que me está estorbando acá es la x, ¿cierto? Porque voy a integrar es con respecto a y. Entonces queda una nueva integral. Entonces, como me está estorbando la x, necesito plantear una integral en términos de y, de solo y. ¿Qué tengo que hacer? Entonces ya no voy a reemplazar y igual a x cuadrado, sino que voy a despejar la x de acá. X sería igual a raíz cuadrada de y, ¿cierto? En este caso, despejo la x para que me quede en función de y reemplazarla de acá, de esta manera. En general, aquí sería x igual raíz de y. Aquí, bueno, puede ser más o menos, ¿cierto? Tengan en cuenta que cuando vayan a despejar un cuadrado, hay que colocarle más o menos. Pero por la forma de la figura, por la parábola toma valores de y, le toma valores de x positivos. O sea que tomamos solo la parte positiva. Acá, y reemplazo. Entonces, la x la voy a reemplazar por raíz de y al cuadrado por y cuadrado por dy, ¿sí? Con el fin de que todo me quede en función de solo y. La primera en función de solo x, la segunda en función de solo y. Y los límites, a ver, para que ustedes participen, ¿qué me dicen? ¿Cuál será aquí los límites de integración? ¿Qué me dicen, muchachos? A ver si ya se las pillaron. Eso, Hilary, muy bien. Por aquí por el chat. De 0 a 4, ¿cierto? De 0 a 4. ¿Por qué? Porque es de y. Y y está variando, entonces la proyectamos acá.
de 0 hasta y igual a 4, menor valor de y mayor valor de y, de 0 a 4. Lady Carolina también está de acuerdo, de 0 a 4, ¿cierto? Entonces, esta con X y esta con Y. Entonces, ese es el procedimiento cuando podemos expresar, cuando nos dan a expresar esto de esta manera, con un m por dx y un n por dy. Separarla en dos integrales, una con respecto a x y la otra con respecto a y, a partir de la parametrización, a partir de la función, de la curva. Lo otro ya es mirar con mucho cuidado cómo resolver cada una de esas integrales, ¿cierto? Con mucho cuidado, muchachos. De donde entonces el trabajo realizado me queda igual a, pues veamos cómo me queda. W es igual, ahora sí, manos a la obra, queda integral de 0 a 2 de x al cubo por dx, más, y la otra integral me queda integral de 0 a 4 de, aquí me quedó, bueno, raíz y cuadrado se cancela, y al cubo también, ¿cierto? Así está, quedaron las mismas expresiones para integrar, sino que una es con respecto a x y la otra es con respecto a y. Así, bueno, vayan revisando a ver si tienen alguna pregunta, muchachos, bien puedan, me van haciendo las preguntas. Entonces, esto me quedaría de la siguiente manera. Esto es, ahora sí, integrales. ¿Cuál es la integral de x al cubo con respecto a x? A ver, para que ustedes también participen, muchachos. ¿Cuál es la integral de x al cubo? Activando el micrófono también. Bueno, por aquí también por el chat. X a la cuarta sobre 4. Entonces queda x a la cuarta sobre 4, evaluado entre 0 y 2. Más, y la integral de y al cubo, entonces queda y a la cuarta sobre 4, evaluado entre 0 y 4, ¿cierto? Así. Esto me dan dos numeritos, ¿cierto? Reemplazo las x aquí, reemplazo las x por 2 y por 0. Bueno, por 0 pues da 0. Y aquí reemplazo las y por 4 y por 0. Entonces reemplazamos por los dos límites. W es igual, a ver, ayúdenme ustedes, ¿cuánto da la primera, esta primer pedazo de acá? Reemplazando las x por 2. Esto nos daría 2 a la cuarta sobre 4, ¿cierto? Este primer pedazo. 4, dice Hilary, listo. Más, y ya la cuarta, 4 a la cuarta sobre 4, ¿cierto? Menos, la otra son 0, 0, entonces esto a la final me quedó. A la final me quedó, bueno, la primera parte da 4 y la segunda parte da 64. Listo. Esta primera parte da 4 y esta segunda parte da 64. O sea que a la final, todo en total, dice Hilary por aquí y Lady Carolina, 68, ¿cierto? Bueno, aquí ya habría que mirar las unidades. Aquí toca que recuerden física. A ver, ustedes ya estudiaron física, ¿cierto? El trabajo realizado por una fuerza, ¿en qué unidades se da? Supongamos que esto está en sistema MKS. Eso, Jacobo, por aquí. En julios, ¿cierto? Julios, Joule. En inglés, Joule, ¿cierto? Julios, Joule. 68 Joule, por ejemplo. Así, ya depende ya cada uno su aplicación, lo van a ver, ¿cierto? De esa manera. Bueno, esta sería, esto es para el caso en 2D y porque aquí nos dieron la función de la curva de la forma y igual a f de x. En términos de x y de y, se hace este procedimiento, muchachos, tengan en cuenta. Pero en algunos casos es posible que esto no sea tan fácil de plantear, sino que nos dan la parametrización. Y esto se puede extender también para tres variables, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta ahí. Vamos a hacer un ejemplo ya con tres variables. Entonces, decimos ahí, en tres dimensiones, coloquemos en 3D, coloquemos ahí como para que lo tengan ahí. Revisen a ver, muchachos, si tienen alguna pregunta, bien pueda. En 3D, ¿cómo sería? Entonces veamos cómo sería en el mundo tridimensional una integral de línea de un campo vectorial en tres dimensiones, como para generalizar el concepto. A ver cómo me quedaría esta expresión. Esto me quedaría en 3D, en tres dimensiones. La función f vectorial, el campo vectorial, ya no es solo mi más nj, entonces, sino que hay una tercera componente, una tercera función, más pk, así supongamos, de esta manera.
MI más NJ más PK, así, ¿cierto? Y la expresión es en general una extensión, y digamos que también tenemos nuestra curva C, ¿cierto? Nuestra curva C dada por la parametrización R de T, así, R de T en términos de XI más YJ más ZK. Entonces la expresión para una integral de línea en 3D es muy similar a la anterior, sino que agregándole la tercera componente, una integral sobre C de f.dl va a ser igual, así, como un producto punto, que si lo expresamos desde un punto ya en 3 dimensiones, desde un x sub 1, y sub 1, z sub 1, hasta un punto x sub 2, y sub 2, z sub 2, coma aquí, x1, y1, z1, hasta un x sub 2, y sub 2, d. Entonces, de manera similar, esto sería m por dx más n por dy, más p por dz. Esta sería, dependiendo de la expresión, la forma general para plantear una integral de línea en 3 dimensiones, así. Normalmente estas ya tocas con parametrización, porque como la curva ya no es una curva en 2 dimensiones, y igual f de x, sino que es en 3 dimensiones, es con una parametrización. Hagamos un ejemplo así como para tenerlo en cuenta. Digamos, ejemplo, para que practiquemos. Pero este ya toca con parametrización. Nos dicen, sea f igual, nos dicen, sea f vector igual, xy más yj más zk. Así. Nos dan esta función f más esta función vectorial o campo vectorial, sea f igual xy más yj más zk, ¿cierto? Y nos dicen, sea la siguiente parametrización, nos dan una curva dada por, abro paréntesis, coseno de t, seno de t, t, ¿cierto? En algunos ejercicios los van a dar en componentes o en otros lo van a dar en términos de I, J y K para que tengan en cuenta. Entonces, para que utilicen una u otra, practiquemos las dos, ¿cierto? Entonces, listo, sea R. Nos piden calcular, ¿cierto? Aquí R coseno T con T variando entre 0 y 2pi. Con T variando entre 0 y 2pi, ¿cierto? Así. Nos dan esta expresión con T variando entre 0 y 2pi. Nos piden calcular la integral de línea. Así nos piden calcular la integral de línea. Dependiendo de esto, supongamos que esta es una fuerza en el espacio y este es un desplazamiento. Entonces, es otro trabajo realizado, por ejemplo. Bueno, ya dependiendo del ejercicio. Y nos dicen entonces calcular la integral de línea de este campo vectorial o función vectorial. Integral sobre C de f.dl. Así. Igual a, ¿cuánto será? Entonces, los pasos también. Lo primero, derivar la parametrización. Aquí ya es con este procedimiento. Cuando nos dan la forma paramétrica de la curva, entonces vamos a derivar la parametrización. Entonces, el primer paso, decimos dl es igual a, recordemos esta fórmula, r' de t por dt. Esta es la fórmula que vamos a tener en cuenta como primera medida. R' de t por dt. Así. De donde entonces simplemente deriven la parametrización. O sea que dl vector es, la derivada de esto sería la derivada del coseno, por aquí creo que fue Hilary la que nos dijo que era menos seno, ¿cierto? Menos seno de t, la derivada del seno, creo que fue Lady Carolina que dijo que era coseno de t, ¿cierto? Y la derivada de t es 1, ¿cierto? La derivada de t es 1 por dt. Así, este es mi primer paso cuando nos den la parametrización. Derivar la parametrización para hallar mi diferencial de línea. Y ese ya lo voy a reemplazar acá directamente. Acá. Pero entonces el paso siguiente, este sería como primer paso. El paso siguiente es expresar la función vectorial, el campo vectorial, en términos del parámetro, en términos de t. XY más YJ más ZK en términos de t. Entonces ese sería como segundo paso, apunten ahí, para que lo tengan en cuenta.
Segundo paso, expresar la función vectorial en términos de t. Entonces sabemos acá que f, copiémosla nuevamente, es xy más yj más zk. Así, xy más yj más zk. Pero estas en general son funciones de x y z, pero necesito reemplazar en función de t. Entonces tengo que extraer mi x, mi y y mi z. Recuerden siempre, mi x, mi y, mi z, extraerlo de la parametrización de esta r que tengo acá. A partir de ahí es donde extraigo mi x, mi y, mi z. En este caso, x es, sí, x es coseno t, y es seno t, y z es t. ¿Sí? Cada vez que necesiten un x, un y, un z de la expresión, la extraemos de la parametrización, para que tengan en cuenta. Y ahí planteamos entonces mi función vectorial o campo vectorial en términos de t. Entonces esto me quedaría xy, pero x es coseno ti, más yj, pero y es seno t, entonces seno t, j, más zk, pero z es t, tk, así. Entonces ese es el paso siguiente, expresar la función vectorial, el campo vectorial, en función de t, cambiando cada una de esas de acuerdo a la parametrización, para que tengan en cuenta. Muy bien, muchachos. Y listo, ya tengo el diferencial de L y ya tengo el diferencial y ya tengo el campo vectorial en función de t. Ahora es efectuar el producto punto y decimos, queda, entonces ahora sí, integral sobre c de f punto de L va a ser igual a integral. Esto tiene unos límites de integración de acuerdo con la variable que nos quede. De f, pero f es coseno de ti más seno de tj más tk. Producto punto, miren como la diferencia con respecto al de los campos escalares. Aquí ya es un producto punto con mi diferencial de L, el diferencial de L que es menos seno de T. Bueno, como para unificar aquí convenciones, esto lo expresaríamos con I, con J y con K. Menos seno de TI más coseno de TJ más 1K, o sea, más K, así más K, por dt, para expresarlo de esta manera, por dt, ¿sí? Así. Y nuevamente, como dijo Sebastián, ¿cómo efectuamos un producto punto? Multiplicando componente a componente, este por este, primero por primero, segundo por segundo y tercero por tercero, con mucho cuidado. Ah, perdón, pero faltan aquí los límites de integración. Este es un diferencial de t. Estos límites de integración normalmente lo dan ahí en el problema. T varía de 0 a 2pi, entonces esto es entre 0 y 2pi. Así. Ahora sí vamos a calcular entonces ese producto punto. Sí, revisen a ver, muchachos, si queda entendido, que quede claro este procedimiento para sus ejercicios y para sus talleres. De esta manera, ese es el procedimiento para calcular una integral de línea de un campo vectorial cuando conocemos la parametrización. ¿Sí? A diferencia de la anterior que conocíamos era la ecuación de la curva. Entonces son dos procedimientos diferentes para que tengan en cuenta. Df.dl, listo, efectuemos ese producto. Entonces esto queda integral de 0 a 2pi de primera componente coseno t por primera componente menos seno t, más por nos da menos coseno t, seno t, primera por primera. Ahora, más segunda componente por segunda componente, esto queda seno t coseno t, coseno t, más tercera componente por tercera componente, t por 1 da más t, ¿cierto? Así, desaparecen la i, la j y la k. Listo, por dt, bueno, aquí, ¿qué sucede? Esto dio 2, no, esto se cancela, ¿cierto? Seno t menos seno t, esto se cancela. Bueno, afortunadamente, porque si no habría que calcular esas integrales. Entonces, como se nos canceló, veamos a ver cómo me queda entonces la nueva integral. Quedó sencilla, queda integral de 0 a 2pi
de ¿qué? De t, ¿cierto? T por dt. Y la integral de t, habíamos dicho, creo que fue Hilary que dijo por allá, t al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 2pi. ¿Cierto? Esto me queda con, reemplazamos la t por 2pi, 2pi al cuadrado sobre 2, menos, reemplazamos por 0 al cuadrado sobre 2, y esto a la final, ¿cómo me quedó? Esto quedó 4pi cuadrado sobre 2, 2pi cuadrado, miren a ver si están de acuerdo. 2pi cuadrado, ¿cierto? Así. Eso es, listo, perfecto, Lady Carolina está de acuerdo. Esta es la respuesta, ya depende del enunciado del ejercicio, ¿cierto? Bueno, ahora rápidamente vamos a ver un caso particular. Este es el proceso para campos vectoriales, para que lo tengan en cuenta en sus ejercicios, en sus talleres. Revisen a ver si tienen alguna pregunta. Rápidamente, ya para terminar este tema, vamos a redondear un caso especial. Integral de línea de campos conservativos. ¿Recuerdan en la clase anterior eso de los campos conservativos? Los que están viendo este video también. Si no recuerdan qué es eso, podrán encontrarlo justo en la clase inmediatamente anterior sobre esta introducción al análisis vectorial. La podrás encontrar en mi blog, ya saben, misclasesconfermadrid.blogspot.com. Entonces, copiamos ahí como un título, muchachos, ya para finalizar. Integral de línea de campos conservativos, o integral curvilínea, los llaman algunos autores, de campos conservativos. Conservativos, a ver, como para recordar, muchachos, a ver qué tanto recuerdan, cuáles son características de un campo conservativo, algunas características. A ver si ustedes se acuerdan, a ver, para que ustedes participen, revisen en sus apuntes, por ahí están fresquitos en alguna parte. Que el rotacional da cero. Exactamente, Jacobo, que el rotacional nabla cruz F, por ejemplo, nabla cruz F da 0. Perfecto, muy bien. Eso es por una parte. Listo. Y la otra tiene que ver, ¿se acuerdan que cuando de la función potencial? Cada vez que el rotacional, que tenemos un campo conservativo, que el rotacional da 0, existe una función potencial. Y esa función potencial es que el gradiente, de tal manera que el gradiente de f es igual a f mayúscula, ¿cierto? Por una parte que el rotacional nos dé 0, y por otra que el gradiente de la función f, que existe una función potencial tal que el gradiente de la función sea igual a mi f mayúscula. Listo, resulta que esto nos da una característica especial para poder resolver integrales de línea cuando el campo es conservativo. Cuando el campo es conservativo, se cumple de la siguiente manera. Cuando el campo es conservativo, lo podemos aplicar de la siguiente manera. La integral, entonces, integral sobre una curva C de f.dl, si nosotros lo calculamos, esto es igual a la integral sobre la curva C de f, pero f es el gradiente de una función f minúscula que se llama función potencial. Gradiente de f minúscula punto dl, que matemáticamente no lo vamos a comprobar. Esto es algo bien interesante porque si nosotros conocemos la función potencial, cambiémosla aquí entre dos límites, entre un límite a y un límite b. Si conocemos la función potencial, es simplemente la función potencial evaluada en el límite superior, llamémosla f minúscula de b, menos la función potencial evaluada en el límite inferior, f minúscula de a. Es f de b menos f de a, donde f minúscula es la función potencial. Apunten a esto, es bien interesante y bien importante. Función potencial. Y miren que independiente de la trayectoria, independiente de la curva que nosotros integremos, independiente de la curva que integremos, solo va a depender de los puntos extremos, solo va a depender del punto inicial y el punto final. Esa es una característica que ustedes van a ver también en física. En física van a ver esa característica, esa propiedad, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. Que basta con que calculemos la función potencial y evaluarla en el punto final, evaluarla en el punto inicial y hacer la diferencia. Punto final menos punto inicial, ¿sí? Pero siempre y cuando sea un campo conservativo.
Si no es campo conservativo, toca hacerlo con el procedimiento que vimos en el ejemplo anterior, en los ejercicios anteriores. De lo contrario, hallamos esa función potencial. Hagámoslo con un ejemplo así rápidamente para terminar ya de rematar esta idea. Por ejemplo, nos dan esta función, ¿sí? Nos dan, apliquémoslo a un campo, por ejemplo, en física, un campo eléctrico, sea E igual, un campo eléctrico dado por YZ en I más XZ en J más XY en K. Así, de esta manera. Nos dan este campo eléctrico, ¿sí? Nos dicen, calcule la diferencia de potencial. Calcule la diferencia de potencial. El potencial eléctrico, diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre los puntos menos 1,3,9 y 1,6, menos 4. Así. Diferencia de potencial entre los puntos menos 1,3,9 y 1,6, menos 4. Un campo eléctrico en el espacio entre dos puntos. Resulta que normalmente los campos eléctricos son campos conservativos. ¿Cómo comprobamos? Habría que comprobar, se quedaría como ejercicio. No vamos a hacerlo, vamos a considerar que ya asumimos que comprobamos que nabla cruz E es igual a 0. El rotacional de este campo eléctrico es igual a 0. ¿Sí? Para comprobar esto pueden revisar la clase anterior, ¿cierto? Y los que están viendo este video también. La clase anterior, el rotacional de E, esto van a comprobar ustedes que es igual a 0. Y por lo tanto, basta con que para calcular la integral de línea, basta con definir cuál será mi función potencial. La función potencial para esta que tenemos acá. Entonces, ¿cómo se halla esa función potencial? Recordemos que es igualando el gradiente de una función f minúscula a la función, al campo vectorial, en este caso igualémoslo a E. Así. Entonces esto queda. El gradiente, recuerden que es df de xy más df de yj más df de z en k. ¿Sí? Así, para que vayan siguiendo esta secuencia. Y esto lo igualamos al campo, en este caso el campo eléctrico, al campo vectorial. Igual a yzi más xzj más xyk. Así. Y vamos igualando componente a componente también. Vamos igualando para definir cuál es ese campo, con esa función que se llama función potencial. Vamos a igualar e integrar, ¿cierto? Recordemos la clase anterior. Vamos a igualar e integrar. Entonces, esto me quedaría de la siguiente manera. df de x igual a yz. df de x igual a yz. Por otro lado, df de y igual a xz. Y por otro lado, df de z igual a xy. Así. Estas son las tres igualaciones. De estas tres vamos a integrar. Entonces, f por este lado es la integral de yz por dx. F por este lado es la integral de xz por dy. Y f por este lado es la integral de xy por dz. Así, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, aquí observamos, aquí se ve claramente que la integral de yz con respecto a x, asumimos que es constante, y z son constantes, xyz. Por este lado me quedó xyz, más una constante cualquiera, más una constante que puede depender de yz. Por este lado, la integral de xz por dy, como es con respecto a y, es xz por y, o sea, nuevamente es xyz. Y aquí la función xyz más c, ¿cierto? Más otra constante. Y aquí xy, la integral de xy por dz con respecto a z, xy son constantes, nuevamente es xyz. O sea que a la final mi función potencial es xyz. Miren que se repiten en las tres partes, se coloca solo una vez. Esta es mi función potencial con la que voy a calcular entonces esta integral de línea que tengo acá.
La integral de línea me quedaría entonces de la siguiente manera. Ahora sí, entonces la integral sobre C, la integral desde, coloquémosla así, indiquémosla de esta manera porque son desde dos puntos. Desde menos 1,3,9 hasta 1,6, menos 4, 1,6, menos 4, de E.dl, que esta, se me olvidaba, entre otras cosas, esta es la fórmula para calcular la diferencia de potencial en ingeniería eléctrica, para los que están viendo eléctrica y electrónica, sus carreras. Esta es la fórmula para calcular el diferencial de potencial, llamémoslo B aquí, si simplemente eso es B sub A B, diferencia de potencial B, es igual a, y como es un producto, como es una integral de línea, simplemente es evaluar la función x de z que tengo acá, mi función f, mi función potencial, en el punto superior y en el punto inferior. O sea, f evaluado en b menos f evaluado en a. Así. O sea, tomemos x de z, perdón, x por y por z, que es la función potencial que nos dio acá. X, Y, Z, evaluado en menos 1,3,9 y en 1,6, menos 4. La de arriba menos la de abajo. Que esto sería igual, esto siempre y cuando sea un campo conservativo, calcular a partir de la función potencial. Esto me quedaría entonces, la diferencia de potencial sería, cambiemos la X, la Y y la Z por el límite superior. 1, 6 menos 4. Esto es, el valor de X es 1, el valor de 6 es 4, el valor de Y es 6, y el valor de Z es menos 4. O sea que queda 1 por 6 por menos 4, X, Y, Z, reemplazándolo por el punto superior, menos la función evaluada en el límite inferior, menos 1,3,9 es menos 1 por 3 por 9. Así, porque la función potencial es x, y, z. Simplemente reemplazar la función potencial que nos dio acá en el límite superior y en el límite inferior. Miren que la c no era necesaria realmente acá porque se cancelaba, se produce una diferencia, f de b menos f de a. Entonces no es necesaria la constante aquí porque se va a cancelar. Y me ayudan por favor con sus calculadoras ya para finalizar este tema. ¿Cuánto dará esta operación que tengo acá? Miren a ver, con mucho cuidado. ¿Sí? Todo, ¿cierto? Todo. 3, miren a ver. 3. Bueno, los que estudian ingeniería eléctrica, electrónica, la diferencia de potencial en qué unidades se da. A ver si ustedes recuerdan, los que vieron física por allá, una diferencia de potencial. ¿En qué unidades se acuerdan? ¿Qué tanto recuerdan de física? ¿Se acuerdan por allá estamos cerca, Hilary, muy cerca? Jacobo dio con el resultado, voltios. Sí, porque vatios es, con julios tiene que ver, es voltios. Lady Carolina también, Lady Michelle, muy bien, voltios, ¿cierto? Entonces esto es 3 voltios, por ejemplo. Bueno, ya cada uno en sus carreras, ¿cierto? Porque vatios de potencia, ¿cierto? Entonces, en cambio, esta es diferencia de potencial. Muy bien, eso. Cada uno en sus carreras van a ver sus aplicaciones, en química también van a ver, en eléctrica, en administración, en todos van a ver diferentes aplicaciones. Entonces ya para rematar el video, dejamos ahí, por el momento eso es todo en este video. Podrás encontrar esta clase y más clases de análisis vectorial en mis clases con fermadrid.blogspot.com o en YouTube o en Facebook, me puedes seguir como mis clases con Fermadrid. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Regálame un me gusta y comparte este video para que otros también aprendan. Nos vemos en una próxima clase.